Caracteriza y función del ensayo. El ensayo literario es un escrito libre, como vimos el día de ayer, en donde el ensayista pone su punto de vista de un tema en particular, no requiere un aparato de bibliografía, o sea, no tienes que poner de modo obligatorio de dónde estás tomando las ideas. Se supone que el ensayista se basa en su experiencia, en su modo de ver, concebir el mundo de acuerdo al tema que está desarrollando, pero tiene unas características y una función específicas. Una de sus características es la brevedad. Los ensayos no son muy extensos. El que les voy a solicitar a ustedes es entre una página a 2 páginas. Mínimo una, máximo 2, donde ustedes van a exponer de un modo eh, muy concreto su postura acerca del tema que están trabajando en su ensayo, lo que piensan, lo que creen acerca de ese tema. Es su opinión muy particular que van a justificar del por qué están pensando de este modo. El tema que se maneja es de carácter unitario, es como una especie de monografía en esta característica. Puedes tener muchas ideas, pero deben girar siempre sobre el mismo tema. Debe ser objetivo, aunque parte de tu punto de vista, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú crees, debe ser desde el plano de la realidad algo que pueda ser compartido por un buen número de personas, que puedas basarse en la cuestión de la objetividad. Si pide un lenguaje muy especializado, no se les va a hacer esa exigencia a ustedes. Los grandes ensayistas, las palabras que utilizan en su texto están, como se dice en el lenguaje de los escritores, están medidas y pesadas. Es decir, esta palabra en particular que están utilizando dentro de su ensayo tiene toda una intencionalidad. Las palabras tienen un fin muy específico comunicativo dentro del ensayo y el ensayista trata de evitar que se presten a equivocaciones. Él es muy claro y muy directo en lo que está pensando y en lo que quiere comunicar. De ahí que el lenguaje tiene que ser muy cuidado al momento de escribir. Dije, no, esto quería yo poner, no, el ensayista es prácticamente cuando termina su trabajo, lo que él lee, o lo que, perdón, en lo que se ha escrito y el lector o el público lee, es lo que él está pensando. Si alguien lee y no entendió lo que el ensayista quiso decir, quiere decir que su ensayo no es correcto. Al menos la precisión de su lenguaje escrito no fue correcta. Los ensayistas cuidan mucho ese elemento, que lo que ellos estén pensando sea lo que piense el lector al momento de leer su obra, de leer su trabajo. Es personal en cuanto que parte de sus emociones, sus sentimientos, su mundo que está compartiendo. El ensayo debe tener la parte introductoria con unas características en particular, se debe plantear de qué tema vas a hablar y puede considerar la importancia de conversar sobre ese tema. En el apartado del desarrollo vas desdoblando o explicando o haciendo conversar
los diferentes autores o la diferente información que tú has recabado para construir tu ensayo. Y en la conclusión debe verse mucho más claro tu punto de vista, lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, a lo que llegas al final de tu reflexión dentro de tu ensayo. No se exige, sí se puede poner, pero no es necesario o no lo requiere el ensayo. Puedes ponérselo o no ponérselo y no por ello va a estar bien o mal tu ensayo literario. En nuestro caso no lo vamos a poner, es poner las fuentes consultadas para elaborar el ensayo. En el caso de ustedes no lo van a poner. Y sobre todo no se pone la cuestión de las referencias, como en el caso de los artículos. Cuando hicieron su artículo, sí se pide, o su monografía, sí se pide que se ponga la referencia y se ponga la bibliografía. Si se pone la bibliografía, no necesariamente tienes que referenciar dentro del cuerpo del texto de dónde estás tomando, o que esta frase está tomada directamente de tal libro. No se hace así. El ensayo es un escrito libre, del pensamiento libre de la persona que está realizando su ensayo. Para escribir el ensayo, hay que elegir el tema, y ya les mostré cuáles son las características del ensayo, la brevedad, la cuestión personal, la objetividad que deben de tener y su postura acerca del tema que están desarrollando. Y esto lo veremos en la próxima semana. ¿Cómo podemos hacer el desarrollo de argumentos que sostengan nuestra opinión? Vamos a conocer diferentes estrategias o técnicas que podamos usar para saber argumentar. En el ensayo, el ensayista argumenta de un modo correcto y adecuado que persuade a su lector a pensar como él piensa. Los argumentos van sosteniendo su idea, pero a la vez van convenciendo al lector que lo que él piensa es lo correcto. ¿Sale? De modo general es lo que les quería compartir el día de hoy con respecto al ensayo. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Es lo siguiente, para la elección del tema. Una vez que ustedes hayan elegido su tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este cuadro se los voy a subir. En este cuadro se van a poner los diferentes textos que ustedes van a utilizar para su ensayo. Para ello ya habrán definido cuál va a ser su tema general. En este ejercicio que yo les voy a poner es el concepto que yo voy a usar es la melancolía. Y para ello tengo pegado aquí la definición que nos da la Real Academia de qué es. La melancolía es un estado anímico permanente, vago y sosegado de tristeza y desinterés que surge por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia. Los melancólicos prácticamente los pueden identificar también como depresivos. Las personas que están con su melancolía o en un estado de melancolía, se les puede confundir con aquellos que tienen un trastorno mucho más grave. Pero la melancolía como maximiza un elemento o un hecho mínimo, hacen que su estado anímico de tristeza y desinterés eh, aflore mucho más. ¿A qué voy? O qué les quisiera compartir en esa idea. Hay días que, por ejemplo, se le muere una flor a tu plantita del jardín y no pasa absolutamente nada. Pero cuando tienes melancolía o cuando padeces de la melancolía, se muere tu florecita y sientes que el mundo se te está acabando por una pequeña flor. O imagínate en tu casa, pasa el panadero y hay un pan en particular que siempre te compran porque saben que es el que más te gusta.
el que más disfrutas? Puede ser que algún día de la semana alguno de tus hermanos o algún familiar tuyo comió el pan y no pasa absolutamente nada. O sea, es algo que no tiene importancia porque no depende, no es un hecho de vida o muerte y lo dejas pasar. Pero el día que tienes o estás en un estado melancólico, el hecho que te hayan comido de tu pan te puede hacer llorar, puedes sentir que no le importas a tu familia, puedes sentir que lo están haciendo de maldad o al propósito le hicieron y aflora algo que no tenía la importancia de vida, le da una magnificencia o una exageración de importancia. Esto es lo que provoca la melancolía y es un una emoción que hoy en día está muy presente, sobre todo va surgiendo en la adolescencia. Al menos a mí, como adulto, tengo conciencia de que empecé a padecer de melancolía a finales del primer año de secundaria y todo el resto de mi vida. Yo me considero una persona melancólica, como un estado reflexivo que tengo. Y los que me conocen de modo cercano, cuando me ven en estado melancólico, piensan que estoy reflexionando o estoy analizando algo. Y realmente lo que yo tengo se llama melancolía. Y para hacer este ejercicio escogí tres textos de diferentes géneros literarios. El primero, el género va a ser, es una canción y el género sería lírico. La época es la actualidad. La canción se llama O Melancolía, la época es actual. Se escribió, bueno, para mí es actual, se escribió en 1988. Para ustedes sería, uy, hace años que se escribió esto. El país, Cuba, y posteriormente cuando se haga la lectura de lo que él escribió acerca de la melancolía, pues se pone allá qué es lo que piensa el autor acerca de este concepto o tema de la melancolía. El siguiente también se llama Melancolía. El género es poético. Es una poesía escrita por Rubén Darío en 1967. También sería, forma parte del periodo moderno. El país de origen del autor es Nicaragua. Y el último es una novela. Perdón, se llama Pedro Páramo. Pedro Páramo. Género es novela. La época se considera del modernismo, pero también es bastante antiguo, 1955. País es México. El autor es Juan Rulfo. Y, por ejemplo, aquí ya tengo encontrado, es una especie de ficha que me va a permitir controlar la información que yo estoy recabando. Les digo, este cuadrito la próxima semana se los hago llegar para que ustedes puedan realizar adecuadamente este ejercicio. Y aquí yo descargué la información, la letra de la canción O Melancolía, descargué la poesía Melancolía de Rubén Darío y la sinopsis de Pedro Parmación, o ya conozco el contenido de estos textos. Y yo ya puedo hacer mis fichas, aquí donde dice pensamiento del autor, es transcribir lo que él cree. Y una vez que nosotros pongamos lo que el autor cree, piensa acerca de ese tema, lo que debemos hacer es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que el autor piensa acerca del tema.
porque lo que va a apelar es si nosotros compartimos o no la misma visión acerca del tema. ¿Para qué nos sirve saber la época? Como comentó su compañero Aldo el día de ayer, dependiendo del periodo de la historia, va variando el pensamiento que se tiene sobre un mismo tema. Aquí es 55, 67 y 90 y 88. Se van llevando un periodo bastante largo y los países Cuba, Nicaragua y México, ¿qué es lo que sucede en esos países durante este tiempo? En México, cuando Juan Rulfo escribe Pedro Páramo, apenas estábamos a 30 años de haber acabado, o tal vez un poco menos de haber acabado, la Revolución Mexicana. Y el sentimiento o la emoción de los mexicanos o el estado melancólico de los mexicanos en sí, lo retoma este Juan Rulfo y lo expresa de un modo magistral, excelente, en su novela de Pedro Páramo, donde utiliza la visión del recuerdo, de la añoranza, de los grandes momentos, pero a la vez de ese cambio que viene a suscitar el periodo postrevolucionario. Si no tenemos en contexto esos elementos, perdemos de vista mucho de lo que cuenta en esa novela Pedro Páramo. No sé si han leído Pedro Páramo alguna vez. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ha leído Pedro Páramo? No. Eh, Se trata de una mujer en su lecho de muerte, le pide a su hijo que vaya a conocer a su papá y que le pida lo que le corresponde, porque ha sido un hombre malo, irresponsable, que no se ha hecho cargo de su hijo. Y le dice, tu papá está en Comala. La novela empieza en una gran ciudad, como sucedió durante la Revolución. Cuando empieza el periodo de industrialización en México o la modernización, se empiezan a urbanizar algunos pueblos, algunas ciudades, como va a ser Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, la antigua ciudad de Valladolid, hoy actualmente Morelia, empiezan a tener un auge, empiezan a crecer y se empiezan a urbanizar. La mamá la mamá del personaje principal se llama Juan y su papá era Pedro Páramo. Cuando Juan va al encuentro, cuando es enviado al encuentro de su padre, va haciendo un recorrido para encontrarse con su pasado, con un pasado eh, previo a la Revolución Mexicana, que se encuentra con usos y costumbres, donde él va a enterarse que su mamá fue una de las muchas mujeres que tuvo el hacendado, porque su papá era el dueño de una hacienda, era el patrón, y así como embarazó a su mamá, embarazó a muchas más personas, a otras mujeres. Y cuando llega a Comala, se, se entera que su papá había muerto. Pero en ese transcurso de la narración de la novela, él se puede encontrar con su papá. Hay un hilo muy delgado entre en qué momento se muere el hijo de Pedro Páramo para que se encuentre con Pedro Páramo. Y es muy interesante cómo van narrando todos esos hechos donde se va suscitando un pensamiento de, de tristeza y de cómo el mexicano viene padeciendo este fenómeno de la melancolía, muy presente y tal vez actual en el modo de ser. Juan Rulfo es un genio, es alguien con mucha creatividad que pudo retomar todas estas ideas. Hablemos ahora de este Silvio Rodríguez, que escribe Melancolía en el 88.
¿qué estaba sucediendo a nivel mundial? El mundo estaba dividido en dos bloques, el comunista y el capitalista. En el 89 sucede la caída del muro de Berlín. Previo a la caída del muro de Berlín, en el 89 empiezan a haber algunos movimientos a nivel del socialismo que se empieza a vislumbrar el principio del fin de ese movimiento que se conoció como Segundo Mundo o Comunismo Socialismo. Europa Oriental. Entre ellos habían las dos Alemanias, Alemania del Occidente y Alemania del Oriente, una República Federal Alemana y la otra República Democrática Alemana, estaban divididos por un muro, el muro de Berlín. Se veía llegar su fin. Se veía que la política comunista socialistas estaban destinadas a fracasar y caer, y cuando caen, cuando derrumban o hacen la caída del muro de Berlín, prácticamente los otros países, Checoslovaquia, Rumania, este, Polonia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, todos en sí empiezan a renunciar al sistema político socialista. Esta situación va creando un conflicto para este señor cubano que es eh, socialista. La Cuba de Fidel Castro es una Cuba socialista comunista. Bajo estas circunstancias, cuando escribe la letra de esta canción, está todo este movimiento suscitado de melancolía. Silvio Rodríguez es un escritor genial que tiene una particularidad de endulzar las verdades. Te dice muchas verdades de la realidad, pero de un modo poético y muy bien estructurado. Es alguien que te puede insultar de un modo elegante, o te da con guante blanco, en el modo de cómo te escribe las verdades, de un modo poético y muy hermoso. Eh, Miren, sé que es mucha la teoría en estas cuestiones, disculpen